Veo bien felices, ¿verdad? Los veo muy felizotes, ¿eh? Pero ya se pesaron. Ah, ¿verdad? La conciencia ahí. Mañana, lunes, porque los lunes es el mejor día para empezar, dicen por ahí. Si somos honestos, una de las cosas que menos nos gusta hacer es servir. O sí hay quien dice, no, mi fascinación es servir. Más aún si lo que debemos de hacer no nos parece agradable. ¿Cierto o no? ¿Qué cara ponías cuando te decían, hijo, hija, te toca lavar los trastes? A ver, papás, batallan con sus hijos con eso. Te toca lavar los trastes. Y el hijo dice, yes, voy a lavar los trastes, y va corriendo, ¿verdad? Si bien te va refunfuñando, tienen un lenguaje que a veces no se entiende, ¿no? Y van marchando, ¿verdad? Dirigiéndose hacia la cocina. ¿O qué tal cuando te decían, oye, hay que tender tu cama? ¿O qué tal cuando tu mujer te dice, hay que recoger la ropa que dejaste tirada en el baño? Porque a veces los hombres parecemos serpientes mudando piel, ¿no? O sea, se nos cae la salea y ahí la dejamos y seguimos adelante, ¿verdad? ¿O qué tal cuando tu jefe en el trabajo, tu jefa te dice, ¿sabes qué, Miguelito? Hay que quedarse tiempo extra. Y sabes, como eres de tanta confianza, pues no se paga el tiempo extra. Ah, ¿verdad? ¿Nunca se las hicieron? A mí muchas veces. Escuchar la palabra servir, la verdad, no sé usted, pero como que no nos entusiasma. Lo que sí nos agrada es cuando alguien nos presta a nosotros un servicio amable, ¿cierto o no? Con buena actitud y eficiente. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le sirve amable, buena actitud y de manera eficiente? ¿Cómo se siente? ¿Se siente uno bien? Hace unas semanas iba yo a una unidad deportiva que está ahí atrás del Auditorio Josefa a ver un partido de mis hijas y de repente vi que iban tres señoras ya de edad, de la edad de oro, de la edad donde disfrutan de la vida, para no decir de la tercera edad, no es cierto, ¿verdad? Iba platicando y de repente una de ellas desapareció de mi vista. Resultó que se había caído. Entonces yo solo empecé a escuchar que empezaban a pedir auxilio y lo que inmediatamente me acerqué y qué bueno que está usted así de fuerte, me dijeron, por no decir gordo, ¿verdad? Y entonces pude con mucha facilidad a la señora tomarla de las manos, ponerla en pie y se siente uno bien ayudando. Pero la verdad que la vida da vueltas. Y hace como 4 semanas fui a una oficina de uno de nuestros clientes ahí del despacho de ingeniería y di un mal paso, hermanos. Tengo que confesarlo. En el segundo escalón antes de llegar a la planta baja, pisé chueco, se giró mi pie izquierdo y así, cuán larga es la res, caí al suelo. Y entonces, lo padre de acá es que sí hubo, yo dije, ojalá nadie me vea, ¿verdad? Uno va cayéndose. Pero sí hubo quien me vio y sí hubo quien amablemente me ayudó a levantarme. Uno se siente bien cuando alguien nos sirve de una manera amable, con buena actitud y de manera eficiente. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros cambiemos un poco el chip de nuestra mente y empecemos a valorar más el servicio. Porque nuestra cultura valora muy poco el servicio. Sea remunerado o sea un servicio voluntario, consideramos, escúchame bien, que servir es una tarea de seres inferiores. ¿O no? Consideramos muchas veces que servir es una tarea de seres inferiores y pues nosotros no, o sea, no estamos para servir, estamos para servir.
Por lo tanto, servir no está en nuestra lista de prioridades de todos los días. Si acaso me voy a servir a mí mismo, y si acaso voy a hacer lo que me piden en la chamba porque no me queda de otra, pues me pagan y si no me corren. Pero Jesús siempre va contracorriente. Jesús es contracultura. Y Él nos muestra un camino distinto que va en contra y es opuesto a lo cotidiano en este mundo. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Marcos capítulo 10. Y vamos a leer de los versículos 42 al 45. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Quiero animarte que si la transmisión es de bendición para tu vida, la compartas en tu muro de Facebook. Puede ser de bendición a otros. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios levanta, la palabra de Dios transforma. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis, no, está en Reina Valera. Mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, dígalo conmigo, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, dígalo conmigo, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Varias veces les he dicho que este es uno de los pasajes que más ha marcado mi vida. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús, mis queridos hermanos, amigos, rompe nuestros paradigmas sociales y nos dice que el camino a la grandeza es el servicio. Servir a otros es el camino a la grandeza en el reino de Dios. Y eso es completamente opuesto a nuestras aspiraciones cotidianas, a lo mejor, a las formas de ser grande en nuestra sociedad. ¿Quién es grande? Pues el que más conocido, el más famoso, el que tiene dinero, el influencer, ¿verdad? Ahí en YouTube, esos son grandes, ¿verdad? Pero Jesús rompe esos esquemas tradicionales y Él quiere que aprendamos este principio. Servir es el camino a la grandeza en el reino, de Dios. Ahora, quiero poner en contexto estos versículos. Jesús acaba en los versículos anteriores de decirle a sus discípulos que va a ir a Jerusalén, que va a padecer, que va a ser entregado, que va a ser muerto, que va a resucitar. Ahora, yo esperaría que si a alguien le estoy diciendo, oye, voy a padecer y fíjate que voy a morir, pues se me acercara y me dijera, oye, no te preocupes, ¿no? Pero Marcos, realmente léanlo, sorprende cómo se dan estas acciones. Porque lo primero que ocurre es el agandalle de una familia ahí. Perdón por la expresión. La familia de los Zebedeo. Jacobo y Juan. Incluso otro pasaje en Mateo dice que su querida madre también por ahí se mete. Señor, queremos pedirte un favor. Dijo la mamá, ¿verdad? Las mamás son lindas, las mamás. Siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y entonces le dicen, Señor,
Queremos pedirte un favor, que estos dos hermosos hijos que me diste, el uno esté a la derecha y el otro esté a la izquierda tuya en tu reino. O sea, hágame el favor, en lugar de entristecerse por lo que Jesús les acaba de decir, ellos están pensando pues en la posición, en el lugar que van a tener en el reino. Y es que en las culturas del antiguo cercano Medio Oriente, estar al lado del rey implicaba una posición de poder, de influencia. Eran los principales. Y entonces ellos están pensando, pues ya va a venir el reino, ¿verdad? ¿Qué nos va a tocar? Como muchos políticos, ¿no? Cuando va a entrar el nuevo gobierno, ya va a entrar el nuevo gobierno, ¿qué nos va a tocar? Ya están pensando en eso. ¿Y cómo reaccionaron los otros 10? Entonces, ahí está la gandalle, ¿verdad? Jesús anuncia que Él va a morir, ven que el reino va a llegar, y entra la familia de los Zebedeo, Jacobo, Juan y la querida madre, a decir, Señor, queremos ser los principales. En pocas palabras. Y luego los otros 10, ¿qué hicieron? Les aplaudieron, sí, cómo no, ustedes, ¿no? Dice Marcos, y se indignaron los otros 10 contra ellos. ¿Por qué cree que se habrán indignado? ¿Porque ellos eran humildes? ¿Porque ellos querían para alguien? O sea, yo no, pero miren, no lo sé, no lo sé el texto, pero déjenme suponer un poco, pensando en nuestra naturaleza. Yo también me hubiera indignado, digo, la verdad. O sea, estamos ahí los 12, ¿verdad? Y de repente me meten el hombro, ¿verdad? Y Señor, yo aquí a la derecha y a tu izquierda, o sea, ¿de qué se trata? Pero la realidad, hermanos, yo creo que los otros 10 se indignaron porque todos queremos ser el primero. La humildad, como vimos en otra semana, no se nos da así como que, sí, Señor. Siempre hay un sentido de competencia y en nuestra sociedad está sumamente marcado, ¿cierto o no? Se compite contra todo el mundo y muchas veces se pierden los valores, se pisotean los principios con tal de competir contra otros. No lo dice el texto, pero yo quiero suponer que nuestros queridos discípulos, los 10, pues no sé, se indignaron, dice el texto. Y comenzaron a discutir de ese otro pasaje en otro evangelio sobre quién sería de ellos el primero. O sea que la competencia estaba buena o no, dígame usted. Se ponía buena, ¿no? ¿Quién será el primero? Y seguramente cuando Jesús jalaba a Pedro, Jacobo y Juan, porque, o sea, ese era el grupito como, no quiero decir más selecto, pero era el grupo más cercano a Jesús. ¿Cómo se habrá sentido Pedro ahora que Jacobo y Juan le metieron el pie y ellos se pusieron a la derecha y a la izquierda? Pero Jesús, sabiendo cómo somos, nos rompe y nos hace pedacitos ese paradigma de grandeza conforme al mundo. Y nos va a mostrar otro camino, que es lo que acabamos de leer. ¿Qué dice el Señor? Que en los reinos de este mundo, la grandeza, bueno, se enseñorean de ellos. Pero dice el Señor, si me acompañas ahí en la lectura, dice, pero no será así entre vosotros. Repita conmigo, no será así entre nosotros. ¿Nos queda claro, hermanos? Porque la verdad que tristemente se dan luchas de poder en las iglesias. Luchas de reconocimiento. Ay, hermano, me desanimé. ¿Y por qué? Pues es que no me reconocieron lo que yo hago. Entre vosotros, que dice aquí el Señor, no será así. Métaselo en la cabeza, cambie el chip, por favor. Dice el Señor Jesús, sino el que quiera hacerse megas, dice en griego megas, grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será
siervo de todos. Ahora, es interesante el juego de palabras en el texto original, porque Jesús usa dos palabras acá. En la primera parte usa la palabra diáconos, que significa ser servidor. Así que el que quiera ser grande, dice, sea diácono, sea siervo de los demás. Y el que quiera ser el primero, y Jesús usa otra palabra todavía más intensa, es la palabra doulos, que significa esclavo. Entonces Jesús como que nos pone en nuestro lugar, porque nos dice, mira, en este reino, en mi reino, la grandeza no se mide por la popularidad, la grandeza no se mide por tus habilidades, la grandeza no se mide por lo guapo que estés, la grandeza no se mide por lo talentoso que seas, la grandeza se mide en función de tu amor expresado al prójimo a través del servicio. Y es que el servicio, hermanos, un servicio verdadero, un servicio amable, un servicio eficiente, se presta cuando en nuestro corazón hemos abandonado esa idea de que el servicio es para seres inferiores y entendemos que verdaderamente sirven con pasión, con sus talentos, con sus dones, aquellos que han entendido que los grandes son los que realmente sirven. Jesús, el más grande, Dios hecho carne, no fue servido, vino para servir a ti y a mí. Dio su vida en la cruz del Calvario, fue escupido, su cuerpo fue destrozado, fue injuriado, fue maldecido por amor a ti y a mí. Y Él nos sirvió a nosotros. Aún ahora, hermanos, está a la diestra del Padre, lugar de poder y de autoridad, intercediendo cada día por ti. Así que, hermanos, ¿quieres ser grande? Sé siervo. ¿Quieres ser el primero? Sé esclavo, dice el Señor, de los demás. Y ese paradigma no es fácil de tragar, no es fácil de digerir. Pero en el reino de Dios eso es sumamente importante. Y mira, hay muchísimos siervos y siervas que no son conocidos en redes sociales, ni tienen millones de seguidores en Twitter o en Facebook o en Instagram, pero son verdaderos siervos y siervas de Dios que día a día hacen la obra de Dios, amando a las personas, sirviendo a las personas, y de Dios recibirán su recompensa. Si aquí no se trata de ser famoso, no se trata de decir, wow, aplaudamos a este hombre. El día en que uno se sienta satisfecho porque te aplauden, simplemente has dejado de ser grande en el reino de Dios. Porque en el reino el grande sirve, el primero es esclavo de los demás. Y nadie dijo amén. Amén. Muy bien, ahora, hermanos, este es el camino. Servir a otros es el camino a la grandeza. Pero también servir a otros tiene grandes beneficios. En mi experiencia personal como creyente, cuando sirvo al Señor, cuando sirvo a ustedes, es cuando mi fe crece. Y ese es el primer beneficio que tú puedes tener en este 2019 si sirves, que tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer en primer lugar porque aprendes a depender de Dios. Es cierto, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado dones espirituales, pero quiero decirte que esos dones, esos talentos tienen un límite. Y hay cosas que solo Dios puede hacer. Y eso nos lleva a depender de Él. Yo te animo en el nombre del Señor. Aquí hay mucho potencial. Mucho. Eres comerciante, eres ingeniero, eres artesano, tienes un oficio, eres un empresario, lo que tú seas.
ahí hay potencial para el reino de Dios. Pero tiene un límite, porque solo Dios puede transformar la vida de las personas. Entonces tú puedes ser muy bueno en algo, cantando, haciendo lo que tú haces, pero cuando tú siembras la semilla del evangelio, el único que la puede hacer crecer y la puede hacer germinar y cambiar el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando servimos, a veces yo hablo la palabra, o a veces estoy con alguien en un momento difícil. El día ayer en la tarde tuve la oportunidad de ir a un servicio memorial. Me invitaron unos hermanos que me conocieron hace muchos años. Y es un reto hablar cuando la mayoría no son creyentes. Pero yo hablé de la persona más maravillosa que conozco, que es Jesús. Y gracias a Dios yo conocí a la persona que murió. Era un servicio memorial, ya había muerto, y me dijo el hermano que habían hecho un poco a las carreras. Ellos no se sentían satisfechos con lo que habían hecho. Y entonces convocaron a la familia. Y convocaron a la familia para que les habláramos de Jesús. Y Dios me dio ese privilegio. Y yo a veces me siento quisiera ser más elocuente y manejar mucho mejor la apologética cristiana, pero una cosa sé, la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios toca corazones y cambia vidas. Estoy seguro que más de alguno va a reconsiderar sus caminos y va a buscar a Dios, después de haber escuchado ayer de la esperanza bienaventurada que nuestra hermana que había fallecido tenía en Cristo Jesús. Pero hermanos, es ahí cuando nosotros decimos, hay cosas que solo Dios puede hacer. Y nuestra oración nos lleva a depender de Dios, y nosotros entonces dependemos de Dios y nuestra fe crece, porque entonces en primera fila vemos lo que la gracia de Dios hace en medio de pecadores. En esta iglesia hemos orado por la vida de personas que están perdidas en los vicios y el Señor las ha rescatado. En esta iglesia hemos orado por personas que están enfermas, el Señor las ha sanado cuando ha sido su voluntad. La oración eficaz del justo, que dice la palabra, puede mucho. Y entonces cuando servimos, dependemos de Dios y estamos orando, tenemos la oportunidad de ver en primera fila lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Y eso hace crecer mi fe, fortalece mi fe en Jesús. Un segundo beneficio es que como persona, como creyente, puedo activar mi desarrollo y mi crecimiento personal. Porque en el ministerio puedes aprender, en primer lugar, nuevas habilidades. Muchos no sirven porque dicen, no me siento capaz. Siento que no sé lo suficiente. Y yo te pregunto una cosa, ¿a poco cuando Jesús llamó a Pedro, que estaba en el barco y con las redes, o cuando llamó a Jacobo y Juan, que estaban también remendando redes, ellos ya eran expertos en teología y habían ido a un seminario bíblico? No, el Señor, ellos tuvieron el privilegio que el Señor los llamara a servir. Y ellos respondieron a ese llamado. Y el que llama capacita, y el que llama provee, y el que llama sustenta, porque es la obra de Dios. Así que yo quisiera servir, pero como que no tengo tiempo y no me siento capaz y quisiera yo saber más. Yo te digo una cosa, quítate esos obstáculos y comienza a servir, porque eso va a hacer crecer fe y eso te va a ayudar a desarrollar nuevas habilidades para la gloria de Dios. Así que mis hermanos, quitemos eso de en medio, porque el Señor quiere que nosotros podamos desarrollar nuevas habilidades. También crecemos como seguidores de Jesús, porque Él es el siervo del Señor. Cuando nosotros servimos somos como Él, porque Él no vino para ser servido, sino vino para servir. También cuando servimos aprendemos a dar, que es una cosa muy importante. Aprender a dar.
Porque más bienaventurado, dice Hechos 20:35, más bienaventurado, dilo conmigo, es dar que recibir. Y finalmente, en mi desarrollo y crecimiento personal, empiezo a desarrollar relaciones de bendición. Ahora, no solo eso. Dios mismo en su palabra dice que a los que sirven tienen recompensa. Por favor, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Esta vez sí voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios no es injusto. Todos digámoslo a fuerte voz. Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios no es injusto. Él no olvida, dice Mateo, un vaso de agua dado en su nombre. Él no olvida cuando tú visitas a un enfermo en su nombre. No olvida cuando das al que no tiene. Cuando has dado algo de comer a aquel que padece hambre. ¿Se acuerdan Mateo 25? En aquel día les dirá a los de la derecha, a los de la izquierda, ¿verdad? Vengan benditos a los de la derecha de mi Padre. Porque cuando estuve en la cárcel, me visitaste. Cuando estuve enfermo, me viniste a ver. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Y dirán los de la derecha, ¿cuándo hicimos esto por ti? Y el rey dirá, en tanto lo habéis hecho a uno de estos pequeñitos, a mí lo han hecho. Por tanto, vengan benditos al reino de mi Padre. Iglesia, despierta. Deja de servirte a ti mismo y experimenta la grandeza de servir a otros. Dios te ha dado mucho. Da un poco de lo mucho que Dios te ha dado. Y mira, cuando hablo de servicio, al final vamos a tener un tiempo especial para hablar del ministerio en este 2019. No estoy pensando en que te vengas a forrar Biblias aquí todos los domingos a Fortaleza Familiar, sino en el camino, ahí donde haces negocios, ahí donde enseñas, ahí donde trabajas, ahí donde tú te desenvuelvas. Dios quiere que tú seas su luz, su sal, su representante, su embajador ahí en medio de los que no conocen a Dios. Así que, hermanos, aprendamos que en el reino de Dios el camino a la grandeza, ¿cuál es? El servicio. Sirvamos a los demás. Quiero que vean el siguiente video. Si pueden apagar luces, por favor. Vamos a ver el siguiente video.
Juan capítulo 12, versículo 24 al 26, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hermanos, cuando servimos en el poder de Dios, hay nueva vida en muchas personas más. Así que yo quiero animarte que este año salgas de tu comodidad y sirvamos, porque servir nos hace grandes en el reino de Dios. Amén. Vamos a terminar con una oración. Cierra tus ojos. Jesucristo, tú eres el siervo del Señor. Tú mismo, Señor, dijiste, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Señor, en este lugar hay tanto talento, dones, entusiasmo. Y gracias por lo que así lo has hecho, Señor. Yo sé que aquí hay hermanos que destacan en donde están, en lo que hacen. Yo te pido, Señor, que ahora podamos también decididamente, intencionalmente servir para la grandeza de tu reino. Señor, que esta iglesia despierte, que deje de servirse a sí misma y sirva a otros para la grandeza tuya y la grandeza de tu reino. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Gracias, hermanos. Si puedes compartir este mensaje en tus redes sociales, hazlo. Nos ayudaría mucho. Queremos hacer famoso el nombre del Señor. Muy bien. Vamos a orar por la ofrenda. Hermano René, ¿me quiere ayudar orando por la ofrenda?